Muy buen día, amada Iglesia del Señor Jesucristo. Es un gozo para nosotros estar hoy aquí en la ciudad de Pereira, compartiendo con ustedes desde el municipio de Dos Quebradas, que se encuentra muy cerca, se encuentra a escasos 10 minutos, 7 minutos de la ciudad de Pereira. Y estamos originando desde donde generalmente originamos con personas que vienen, hijos de Dios que vienen a la presencialidad y muchos de ustedes que están en la virtualidad, por lo cual agradecemos primero al Señor y a todos y cada uno de ustedes el estar ahí al pendiente, pues el reunirse con nosotros para los que están un poco más lejos a través de este medio online que de ninguna manera pretende reemplazar lo que caracteriza a la iglesia del Señor, que es ser edificados, primero que todo, ser instruidos en el conocimiento del Señor y en ese mismo orden de ideas, pues poder compartir entre nosotros de manera fraternal, en un relacionamiento que nos debe de caracterizar, que nos debe de distinguir siempre, con el fin de que podamos afianzarnos y podamos ir cada día creciendo en este glorioso conocimiento de manera unánime y de manera corporativa también, en razón a que hay que hacer un trabajo de esa naturaleza, un trabajo corporativo. Entonces, a quienes diligentemente, personas que están relativamente aquí cerca, dentro del municipio, aunque hoy tenemos a alguien que acaba de llegar de Villa de Leyva, pero no vino expresamente a la reunión, vino porque vive también aquí en este lugar. A la vez, personas que están en Pereira, que están en el municipio de La Virginia, que están en el municipio de Santa Rosa y que no les dé pereza desplazarse hasta acá, que no lo vean un inconveniente porque esto es muy cerquita. Yo me desplazo por todos estos lados con carro o con carro ajeno, pero nos desplazamos, hay muy buen transporte, bueno, hasta mototaxis hay. Entonces, si tú no tienes un vehículo particular para poderte desplazar, pues bueno, hay rutas intermunicipales que te traen al sitio donde nosotros estemos originando. Ahora 8 días nos encontrábamos en la ciudad de Cali. Allí estuvimos haciendo nuestro preuniversitario, el primer preuniversitario que se ha realizado en la ciudad de Cali, Valle del Cauca. Allí estuvimos compartiendo con distintos estudiantes que se vincularon, que se han matriculado a Rema University y con nuestros tutores que han estado pues a cargo del desarrollo del preuniversitario, el pastor William Martínez y su esposa la pastora Janet Ortiz. Y aspiramos con la ayuda del Señor y obviamente pues el querer de la gente que se pueda tener allí en Cali pues el estudio semestralizado de la universidad. Para mayor información ustedes deben pues contactar a nuestros tutores o pueden comunicarse conmigo también al 310-519-1054, bien sea para hacer el estudio universitario en Cali o bien para hacerlo aquí en la ciudad de Pereira, donde tenemos previsto en los próximos días tener un nuevo preuniversitario. Ya pasamos al segundo semestre, tomaremos o retomaremos ahorita a mediados de agosto los estudios, las clases con aquellos que ya lograron pasar al segundo semestre y otro grupo que veníamos con ellos y que han pasado también al cuarto semestre. Estas clases las estamos dando en la Uniandina, Universidad del Área Andina en Pereira, en las aulas de la biblioteca. Ahí nos encontramos trabajando con estos dos grupos y pues creemos que si tenemos un quórum importante podremos entonces hacer un nuevo preuniversitario y aperturar un nuevo primer semestre con los estudiantes en Pereira. Necesitamos al menos unos 20 estudiantes, que haya un quórum por lo menos de 20 estudiantes y ahí entonces daremos inicio a este nuevo preuniversitario. Estos son los anuncios que les podemos dar. A la vez, ayer terminamos el SEM, Seminario de Entrenamiento Ministerial aquí en la ciudad de Pereira.
en la zona de Turín. Ahí estuvo el profeta Cristian Lindo, al igual que la pareja invitada, también el pastor William Martínez y la pastora Janet Ortiz, compartiendo con nosotros temas importantísimos. Nos dimos cita, allí nos encontramos distintos hijos de Dios que se congregan en las distintas congregaciones, valga la redundancia, o que van a las distintas aulas de capacitación, como es Kairos, como el Justificados por Amor, gente que se reúne igualmente con nosotros, la dulce presencia de Dios, gente que también viene de otros dos ministerios, perdónenme que no me acuerdo el nombre, que estaban ahí presentes también, o que estuvieron presentes en el desarrollo de este seminario de entrenamiento ministerial el día de ayer sábado, que estuvimos desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Compartimos temas, como siempre, de alta edificación para todos. Y de otra parte, estamos pendientes para la fecha del 7, 8, 9 de agosto, estar en el CAM, en la ciudad de Bogotá. Todo está preparado con el favor de Dios y la diligencia de varias personas que están sirviendo en la logística, que lo hacen con mucho cariño, con mucho amor, y si alguna situación irregular o anómala se pueda presentar, por favor ustedes nos avisan, porque esto tiene control de calidad. Todos estos eventos, la universidad, los seminarios de entrenamiento ministerial y el CAM, se le hace un control de calidad. No sé si dije ahora control de seguridad o de calidad. No, de calidad. ¿De calidad? ¿Las dos? Ah, bueno, ya, control de seguridad. Pensé que había dicho eso. Entonces, control de calidad. Se le hace control de calidad. Y para eso, pues, están aquí en Colombia, de nuevo, el profeta Cristian Lindo y la maestra Marta Garzón. Cualquier situación que ustedes, pues, vean que es irregular, hay cosas que han pasado. Y de hecho, hay que anunciarlo, pues, acá. Hay situaciones, hay personas que se nos infiltran en estos espacios de la logística y que infortunadamente vienen con otras intenciones, ofrecerles a ustedes negocios que no son normales, que no son lícitos, negocios simplemente para sonsacarle dinero a la gente, para aprovecharse y llegar a otras personas también y hacer propuestas de negocios que no son viables, que no son correctas, y ustedes deben de reportar eso. De la misma manera que si hay algunos abusos, no sé, de maltrato psicológico, maltrato verbal, presión, demasiada presión, como queriendo obligar a la gente a un aporte, queriendo obligar a la gente a hacer algo, a cumplir con unas diligencias, imposiciones, en fin, es completamente irregular eso, y ustedes deben de reportarlo, por favor, porque eso no es normal en estas instancias. O sea, todos nosotros de alguna manera hemos sido afectados por estos esquemas, por personas que tienen paradigmas y esquemas religiosos y que a favor de la fe en el Señor, pues hacen cosas y tienen comportamientos irregulares y anómalos que nosotros no lo podemos permitir. Insisto, en ninguna instancia, hablaba con mi hijo esta mañana, y me comentaba él que si yo había visto unos documentales de unas sectas religiosas a nivel mundial, y aquí en Colombia las hay, tristemente también están, y él me comentaba que un líder supuestamente espiritual, pero eso no, de espiritual no tiene nada, es un líder religioso, un líder, ¿qué te digo yo?, místico, un líder impositivo, autoritario, convenció a una gran cantidad de personas, porque la parte triste es esa, que sale un loco de estos por ahí hablando disparates, hablando tonterías, tergiversando el mensaje del Señor, y es increíble, la gente lo sigue, es increíble, en serio, y Dios mío, y se mueven grandes cantidades de dinero, y la gente entrega propiedades, y la gente entrega sus recursos, no tienen problema, los hospedan en sus propias casas, y nosotros, por la gracia de Dios, estamos hablando de este mensaje que no tiene ninguna alteración,
Y qué dificultad para que la gente se acerque y se congregue y nos podamos ver personalmente. Increíble, increíble. Sacan cualquier cantidad de pretextos. Pero miren, aparecen estos líderes engañosos, llenos de triquiñuelas, y me comentaba mi hijo esa situación. Entonces este hombre convenció miles de personas en Centroamérica y los llevó a El Salvador, y allá construyó un lugar y los esclavizó, los puso allá como esclavos, y la gente estaba ahí, voluntariamente estaban ahí, y otros que en su momento reaccionaron y quisieron escapar. Este hombre sacaba armas de fuego y los asesinaba. Inmediatamente les daba de baja. O sea, inicialmente esa convocatoria que este hombre hizo, la hizo bajo la voluntad de la gente. La gente pagó su transporte, en fin, para ir por mucho tiempo a reunirse con esta persona, y esta persona hablaba de Dios. O sea que con la idea, sí, son pseudo líderes de cualquiera de estas sectas, y entonces, o sea, estas cosas ocurren. Y yo recuerdo que hace muchos años atrás también hubo un hombre de esos también, no recuerdo en qué región, creo que era por allá en el lejano oriente, y este hombre, al estilo de uno de los emperadores hace muchos años atrás, hace siglos, muchos siglos, pero esta otra situación es más reciente, pero al estilo de aquel emperador de hace muchos siglos atrás, este hombre lo que hizo fue que metió todas estas personas en una bodega y los incineró, abrió fuego, candela, incineró todas esas personas, adultos, ancianos, adultos mayores, jóvenes, niños, y allá los calcinó absolutamente a todos. Cada uno de estos han tenido que pagar, lógicamente, por estos asesinatos, porque eso no es más nada, por la delincuencia, por los asesinatos cometidos, y en una situación de esas, pues es un asunto en proporción mayor. Bueno, ese tipo de personas se encuentran. ¿Y cómo se va dando una situación de estas? Pues se van infiltrando entre nosotros. Pablo habla en uno de los apartes, que bien lo podemos citar ahorita, él nos habla de que es necesario que se dé en algún instante este tipo de divisiones. ¿Por qué razón? Porque la gente que no es conforme al propósito del Señor, pues sencillamente debe de marginarse, debe de aislarse. Entonces es necesario que ese tipo de divisiones se puedan estar dando para uno poder detectar cuál es la gente que tiene un corazón sincero para caminar en el propósito y en el favor del Señor, y quién no. O sea, deben irse saliendo. Entonces, cualquier situación que ustedes se enteren, por favor, nada más con un abuso psicológico, con un abuso verbal, que le quieran a usted imponer cosas, que lo quieran afectar psicológicamente, emocionalmente, usted debe reportar eso. Eso tiene manejo, eso tiene autoridad. En Colombia existe una oficina a nivel nacional de la libertad religiosa y de cultos. Y la Constitución Nacional, en relación con eso, pues habla de que en Colombia, como en otros países, no se reconoce una religión como oficial. Ninguna en Colombia, ni el judaísmo, aunque hay un judaísmo, ni el mesianismo, aunque hay mesianismo en el medio aquí en Colombia, ni el budismo, ni el hinduismo, porque lo hay también. Entonces, y tampoco el catolicismo, que en su mayoría Colombia pues tiende a ser católica. La gente elige la religión católica por tema de tradición. Luego viene pues el cristianismo, que es otra de las religiones que, aparte del catolicismo, está presente en Colombia. Pero en Colombia, constitucionalmente, ustedes lo leen, ustedes abren Constitución de Colombia y ahí les va a aparecer a ustedes ese punto donde les dice que el país no es agnóstico. O sea, es un país creyente, es un país donde hay ciudadanos que en su mayoría son creyentes. ¿En qué creen? Cada cual verá en qué quiera creer. Pero entonces dice que el Estado no es agnóstico en ese sentido, la gente es creyente, y dice que no se reconoce ninguna religión de forma oficial.
en ningún lugar y ningún líder religioso te puede decir a ti, esta es la religión de Dios. Primero, Dios no tiene religión. Ese es el disparate y la contrariedad más grande, porque Dios no es religioso, ni Dios nos dio a conocer una religión absolutamente a nadie. Entonces, nadie puede venir a decirte, esta es la religión de Dios, ya te lo expliqué por qué. Y nadie te puede decir, esta es la religión que en el Estado se reconoce como la mejor, como la oficial. Ninguna, ni aquellos movimientos o aquellas congregaciones donde están atestadas de personas. Ahí está la ministerial de Jesucristo, que allá converge muchísima gente, y aunque ellos tengan un partido político que se llama Elvira, pues eso no les da el derecho a ellos, y por supuesto, yo sé que ellos no se han presentado tampoco como una religión oficial y la más importante y la más destacada. Ellos no se han presentado de esa manera, pero hay personas que están ahí dentro de esos claustros, que son lamentablemente los que salen de manera fanática a decir, no, esta sí, porque es donde vamos muchísima gente. Olvídate de eso. Ni donde vaya poca gente es la religión oficial, ni donde va mucha gente es el movimiento reconocido por Dios. Nada de esas cosas, porque Dios no está en la religión. Y el Estado, insisto, no reconoce ninguna religión como una religión oficial. Y ahí tú vas a leer, el ciudadano colombiano es libre de elegir su religión y está en la libertad de creer o no creer. Y todos los demás pues deben de respetar eso. O sea, tú te encuentras con una persona en la calle y, oye, ¿tú crees en el Señor? No, no creo. Tú no te puedes poner a pleitearte con la persona. ¿Cómo que no crees? Mira, que cómo vas a despreciar al Señor si el Señor es una machera, el Señor... Deja tranquila a la persona, él no cree, punto. Entonces, tú crees para ti, y si tú ves que, claro, tienes comunión con Dios y que Dios te está guiando y todo lo demás, bueno, la realidad es que nuestra creencia tiene que verse reflejada en nuestra conducta y en nuestra manera de relacionarnos e interrelacionarnos con todos los demás. Y si somos creyentes, somos hijos de Dios, pues entonces ese relacionamiento se tiene que dar a través del respeto, a través de una relación donde converge la paz, donde converge el servicio, la solidaridad, ya dije, el respeto mutuo, en fin. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de expresar, y entre tanto es la expresión de Dios a través de la vida de nosotros. Entonces, les hago hincapié en ese punto porque pues a nosotros nos llegan esas, digamos, quejas, nos llegan esas reclamaciones, y uno lo escucha en estos espacios de los seminarios de entrenamiento ministerial. La gente se desahoga y la gente entonces levanta la mano y nos comparte ese tipo de situaciones. Mire, es normal entonces que a mí me hagan sentir que estoy obligado, que si ya no voy a la católica, tampoco voy a la cristiana, porque ahí enseñan cosas que tienen que ver con el antiguo pacto o con una mezcla de creencias, pero es que también me quieren presionar para yo ir a una congregación, entre comillas, del nuevo pacto. O sea, porque el ministro pertenezca a Rema o esté en Rema University, no significa que ya es un ministro renovado y que ya es un ministro competente del nuevo pacto. A estas instituciones, Rema University, Rema, viene mucha gente que no necesariamente viene con la intención de ser instruidos. De hecho, vienen personas que no les interesa la instrucción en el conocimiento de la gracia, del reino, de la verdad presente, del nuevo pacto. Hay gente que no le interesa. Y hay gente que sí viene con un corazón sincero. Y hay otros que vienen buscando un poco de protagonismo. Y esas cosas, si no se reportan, pues no nos podemos dar cuenta. Entonces, por amor a Dios, es importante, insisto, que ustedes estas cosas las lleven a las instancias, pues si nos pueden confiar a nosotros esa situación, sea a mi persona, mi esposa, y si no, entonces directamente al profeta Cristian Lindo, la maestra Marta Garzón, que ustedes encuentran en las redes la información donde ustedes pueden escribirles a ellos o les pueden telefonear, les pueden llamar y decir, y con toda libertad. ¿Por qué razón? Porque no es posible que el Evangelio de Cristo esté en nuestra vida para ayudarnos a ser libres y nosotros estemos en unos lugares donde hay unos individuos que a cuenta primero del Señor y a cuenta de Rema
o de la Universidad de Rema, entonces estén teniendo conductas y comportamientos que no son de un ministro competente del nuevo pacto, ni que es propio de un hijo renacido de la simiente incorruptible del Señor. Ustedes están en la libertad, no de ocultar ese tipo de cosas, sino de ponerlo en conocimiento. Y de hecho, ya lo dije también, eso tiene ley en este país. Eso tiene ley. Entonces, el ciudadano colombiano es altamente protegido por el Estado colombiano normalmente. Entonces, tú puedes ir, hay distintos lugares al cual tú puedes ir y presentar una queja o una PQR acerca de esa misma situación, en razón a que nosotros somos primero servidores de Dios, pero también somos servidores públicos. Y a nosotros también nos fiscalizan. Cuando uno está en este ejercicio, uno no puede hacerlo en la clandestinidad. Nosotros debemos de estar reportados ante el Ministerio del Interior, y en el caso nuestro pertenecemos también al Comité Departamental y al Comité Municipal de Libertad Religiosa. Y allí hay personas profesionales, además que son creyentes y son ministros de Dios, que están al pendiente haciendo auditoría con cada uno de nosotros. Entonces, ellos están en libertad de llamarnos a nosotros la atención, de llamar la atención a los ministros, aparte de que si nosotros pertenecemos también en asocio con una organización, como el caso nuestro hasta el momento con Rema, entonces ahí hay un apóstol y hay unos administrativos que también en una situación de queja, pues vendrán a amonestarnos y a llamarnos la atención para decirnos: no se puede hacer esta tarea de esa manera porque estamos incurriendo en anomalías, irregularidades, y estamos poniendo en aprietos a las personas, y no estamos para eso. Nosotros estamos para llevar libertad a los cautivos, para poder sanar corazones, para poder asistir a las personas que han sido afectadas en cualquiera de esas situaciones, bien sea mental, psicológica, física, en fin, estamos ahí, es para el servicio de Dios y de todos ellos, es decir, de todos ustedes. Como siempre, nosotros nos reunimos para poder ser nutridos y edificados en el Señor. Pues estas cosas las tenemos que tratar también con ustedes, y vamos a continuar, como siempre, en este hilo conductor para que sigamos siendo edificados, a la vez amonestados y consolados en el conocimiento del Señor. Entonces, nos encontramos personas que en algún instante nos preguntan acerca de por qué decimos nosotros que no vamos a ser salvos, sino que ya lo somos, que no vamos a ser redimidos, sino que ya lo somos. ¿Por qué nosotros hablamos de esas cosas? Y por qué estas cosas casi no se hablan en todas partes. ¿Por qué es tan escaso que esto se pueda escuchar? Y lo hemos explicado en distintos lugares donde hemos tenido la oportunidad de compartir, pues, con ministros, y en otros casos con hijos de Dios que de manera muy reverente, respetuosa, pues se acercan y nos piden una cita y nos dicen: usted habla de esto en los distintos lugares donde están presentes, y también pues por este medio del Facebook Live, pero a nosotros no nos enseñan. Entonces, que de hecho no es la doctrina de nosotros, ni de Juan Ballesteri, ni de Fabián Liendo, ni de Arnold Ballesteros, no es tampoco de Lucas Márquez, no es de Yacer Rivas, no es de Johnson Marín, no es de Luz Helena, es la doctrina de Cristo, del Señor. Y para que tú puedas conocer y saber que corresponde a la doctrina del Señor, pues evidentemente debemos ir a las epístolas del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, el cual inicia desde el capítulo 1 del libro de los Hechos. Desde ahí se inicia un Nuevo Testamento. Entonces, ahí ustedes y yo podemos encontrar estos escritos, no solamente del apóstol Pablo, sino también del apóstol Juan, del apóstol Pedro, quienes escriben acerca de estas gloriosas verdades. Y ahí en el libro de los Hechos, pues yo les aclaro un poquito más, dónde
donde inicia el tema del Nuevo Testamento en esta Biblia, que está dividida en Antiguo Testamento y está también con el Nuevo Testamento. Entonces tú lo vas a encontrar leyendo en el capítulo 1, cuando tú encuentras que el Señor ha resucitado. Entonces esa parte desde muy al inicio del capítulo 1 y sobre todo en el versículo 11, tú empiezas a leer ahí. Si leemos el 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, Hechos 1, desde el versículo 10. Luego dice, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá, como ustedes le han visto ir. Bueno, entonces, a partir medianamente, yo te lo tengo que decir, desde el momento en que el Señor resucita, empieza a correr, no porque en ese instante estuviese instaurado el nuevo pacto. El nuevo pacto es Cristo mismo y el nuevo pacto es eterno. Está en la eternidad, está preservado en Cristo. Cristo es el nuevo pacto y entonces tendríamos que decir que, tiene vigencia eterna, pero empieza a expresarse en la tierra una vez que el Señor ha resucitado. Nuevo Testamento no es lo mismo a Nuevo Pacto, son dos cosas distintas. Entonces, en relación con la Biblia, en la división que se hace de Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento tú lo empiezas a leer desde el momento en que tú sabes que el Señor ha resucitado. Entonces aquí encontramos esta resurrección y esta ascensión a partir del libro de los Hechos, capítulo 1, en el versículo aproximadamente 6 en adelante, ¿sí? Porque es una vez que Él ha resucitado. Entonces, pero lo podemos leer ahí. De la misma manera, alguien decía en el SEM ayer, alguien decía que expresamente empieza ahí y que no está en Mateo, Marcos y Lucas, al igual que Juan. Claro, está en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Desde qué momento? No está en todo el contenido de los libros. ¿Por qué? Porque allí se habla del quehacer, digámoslo de esa manera, del Señor Jesús, hombre, de Dios hecho hombre, ahí en el Señor Jesús. Entonces, todo aquello que tenga que ver con la vida del Señor Jesús, hasta que Él va a la cruz, hay un cumplimiento de aquel Antiguo Testamento. Ahí hay un cumplimiento. Pero una vez que en cualquiera de estos libros tú lees que Él fue a la cruz, murió y resucitó, cuando tú ves que resucita, en relación con la división de estos libros, la Biblia, ahí tú lo puedes considerar y lo debes considerar, que lo que va a ocurrir de ahí para acá, aparte de que es expresión del nuevo pacto, pero ya estaba desde la eternidad en Cristo, en el Hijo unigénito del Padre, pero aquí en la división ya empiezas a entenderlo como Nuevo Testamento. De hecho, la división mía en esta Biblia, tú lo vas a encontrar acá, está en Hechos y aquí arribita tú ves que dice Nuevo Testamento. No está ahí atrás, como comúnmente se ha hecho, que es en el libro de Zacarías en adelante. ¿Ves? Que ahí es donde generalmente las tipografías o litografías hacen la división. Perdón, el libro de Malaquías. A partir del libro de Malaquías, en el capítulo 4, que ahí termina Malaquías, generalmente ahí le ponen Nuevo Testamento. E incluyen Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, como si fueran Nuevo Testamento, lo cual no lo es. Porque mientras Jesús esté vivo, esté en pie y esté todavía en el ejercicio del ministerio, está en el Antiguo Testamento. Entonces nos toca llevarlo ahí. ¿Por qué? Porque todavía no ha consumado la ley. Y la ley tiene que ser tanto consumida en él como consumada también. Entonces tiene que darse de esa manera. Tiene que ir a la cruz, a esa crucifixión, muerte y resurrección. Resurrección, automáticamente tú tienes que decir, espérate, aquí hay un cumplimiento de la expresión
del pacto eterno, 1, 2, y bíblicamente empieza el Nuevo Testamento. Tienes que, de ahí en adelante debes de leerlo con la mentalidad de un Nuevo Testamento y expresión del pacto eterno. Entonces, te decía, cuando la gente nos pregunta, entonces, ¿por qué lo dicen ustedes? Lo primero es que nosotros remitimos a la gente al pacto eterno. Entonces le decimos a la gente, tú tienes que mirar, ¿en qué tiempo tú te encuentras? ¿Estás antes de la cruz o después de la cruz? ¿Antes del sacrificio o después del sacrificio? El ejercicio aquí sería muy sencillo. Ustedes que están aquí presentes en este recinto, que ya no nos cabe más gente aquí en este lugar, pero entonces, ¿ustedes cómo ven? ¿Están antes de la cruz o después de la cruz? Están después del sacrificio, están después de la cruz. Como están después de la cruz, entonces a ustedes les corresponde el pacto eterno. El nuevo pacto, el pacto eterno, se dice de cualquiera de estas maneras. A ustedes les corresponde eso. Y todo lo que tenga que ver con esa realidad del pacto eterno debe tener aplicación en la vida de ustedes. Un ejemplo muy sencillo. En el antiguo pacto, entonces, los niños que nacían, recién naciditos, había que circuncidarles el prepucio. Ahora, tú estás en el pacto eterno porque estás después del sacrificio. Hay que circuncidar al pelado una vez haya nacido a los pocos días, quitarle su prepucio, no hay necesidad. En el antiguo pacto, las mujeres que tenían el periodo menstrual no podían compartir socialmente con sus familias, tenían que estar marginadas, tenían que estar completamente aisladas. Ahora, ustedes están después de la cruz, vigencia y expresión del pacto eterno. Deben de conservar esa situación también, como si tuviesen lepra y que se marginen y todo ese asunto. No hay ninguna manera. Entonces ellas están aquí entre nosotros y las mujeres están en el entorno social, excepto que tengan una situación de salud, pues que a raíz del periodo, pues en algunos casos se presentan ciertas situaciones de alteración de salud. Entonces deben estar, por supuesto, o en casa descansando, y si la cosa es muy extrema, pues entonces deben dejarse ver de un ginecólogo o de un médico. Bueno, entonces no tiene vigencia esa situación para el tiempo presente. Insisto, entonces, ante la pregunta aquella, ¿por qué usted lo dice? La respuesta es, porque está escrito. Porque tenemos conciencia de que pertenecemos al pacto eterno y que estamos después de la crucifixión, después de la muerte del Señor y obviamente ascensión, luego Él descendió y fue impartido por gracia eterna en la vida de ustedes, en mi vida. Que de hecho tengo que decirles a ustedes, tú no moras en el Señor, es una máxima que acabamos de publicar anoche, tú no moras en el Señor para que Dios te haga favores. Dios reside en tu vida, es para que tú sirvas al favor de Dios. Entonces no para que Dios te haga favores, es que Dios mora en ti, ¿ves? O sea, Él mora en mí y yo moro en Él, somos uno. Él, tanto yo soy su morada, pero no yo como individuo único, sino como corporativo. O sea, la suma de todos los que comprendemos y nos sabemos cuerpo del Señor. Allí mora el Señor. ¿Él mora dónde? En su cuerpo, en su tabernáculo. Y el cuerpo es el tabernáculo del Señor. Y Él es nuestro hábitat y nuestra morada eterna. Entonces, Dios no está en mí para hacerme un favor a mí. Ay, Señor, qué rico, por favor, entonces dame mucho billete, dame un novio rico, dame un marido, mejor dicho, multimillonario, Señor, y dame mucha salud, y que nunca envejezca, Señor, que siempre me mantenga rejuvenecida, con buen colágeno por toda parte, con una lozanía, tanto física como mental, Señor. Entonces, no permitas que mi piel se arrugue, que las canas me salgan por el pelo y qué sé yo, ¿cierto? Que no vaya cada día a estar con una situación de degradación en el cuerpo. Bueno, generalmente la estética, lo físico, entonces que tenga, mejor dicho, vigoroso y todo el tema. Entonces, eso es un favor que tú le estás pidiendo al Señor. Y no exagero, entonces aquellos que dicen, dame para el pasaje, dame para la gasolina, entonces dame para la medicina, Señor, dame para tener unas vacaciones, dame para tener una buena casa, un buen carro contigo.
me gané la lotería, lo conseguí absolutamente todo, sin hacer nada, solamente orando, yo voy a conseguir todo contigo, Señor, y no tengo que hacer más nada, Señor. Así como dice la canción, me levanto por la mañana, me pego un baño y no hago más nada, más nada. Entonces, me levanto por la mañana, hago una oracioncita, canto 3 canciones y no hago más nada, más nada. Quédate ahí, haciendo nada, y vas a ver lo que te va a pasar. Entonces, no vas a tener para comer, ni para ir a ninguna parte, ni para pasear. Entonces, Dios dejó establecido que el que no trabaja, no come. Claro. Entonces, esto tiene un orden en el Señor. Dios establece directrices en su reino eterno, lo decíamos ahora 8 días con nuestros pastores en Cali. Y lo decimos en distintos momentos, en razón a que esto no se predica mucho, no se enseña mucho, y nuestro deber es estarles recordando a ustedes esta gloriosa realidad. Entonces, amados, el Señor no está en ti para hacerte favores. Tú moras en el Señor para servir al favor de Dios, que es distinto. El favor de Dios, el propósito de Dios, la causa del Señor. Entonces, tu nacimiento se debe al propósito de Dios, no al propósito contigo, sino al propósito de Dios, donde Dios te quiso incluir a ti para que tú puedas cumplir un legado. Y ese legado, un propósito no, cumplir el propósito, porque es uno solo. Entonces, es un solo Dios, es un solo Señor, es un solo reino, es una sola iglesia, la de Cristo, y es un solo propósito, una sola visión, Entonces, un solo cuerpo, un solo Dios, pero somos muchos, por supuesto, pero los muchos sumamos uno, o los muchos nos resumimos en uno, y es el cuerpo de Cristo, al igual que decir el Cristo corporativo. Entonces, ahí tú cumples una función muy importante en la asignación que Dios te ha entregado. ¿Cuántos propósitos existen? Uno solo. Pero ¿cuántos oficios, servicios o asignaciones existen? Tantas como seres humanos en la tierra. Entonces, nosotros cumplimos en la asignación que Dios nos ha entregado, cumplimos dentro del propósito con aquello que Dios ha dispuesto. Entonces, lo primero, insisto, que nosotros contestamos es, en el pacto eterno Dios lo estableció, y las directrices que Dios quiere que nosotros cumplamos en ese pacto eterno, pues las encontramos en primera instancia con el apóstol Pablo, también con el apóstol Pedro, una vez que le ha renovado su entendimiento en el conocimiento del Señor, también con el apóstol Juan, también con el apóstol Judas, también con el apóstol Santiago. Todas estas epístolas que están ahí en el Nuevo Testamento, es una riqueza para nosotros tener instrucciones claras, definidas, de qué es lo que a nosotros se nos concedió y cómo caminamos en lo consumado. Pastor, ¿entonces no leemos el Antiguo Testamento? Por supuesto que sí, leemos el Antiguo Testamento porque el Antiguo Testamento habla de los bienes venideros al cual se refiere, que es el Señor, Cristo el Señor. Entonces, el Antiguo Testamento se escribe para enseñanza de nosotros. Y de allí tenemos que ir con una lupa correspondiente al pacto eterno y correspondiente a la realidad de que nosotros nacimos después del sacrificio, después de la cruz. Porque allá en el antiguo pacto y aquí en el escrito bíblico, en el Antiguo Testamento, tú vas a leer una serie de cumplimientos de las normas de la ley de Moisés. Claro que están escritas, pero no tienen vigencia. Cuando tú vas con esa lupa de que tú estás después de la cruz y que a ti te rige el pacto eterno, entonces tú no puedes ir allá y decir, no, pero es que aquí hay una cantidad de normativas que yo las tengo que cumplir. Entre ellas, vea, aquí dice que entonces que si yo le sirvo a Dios de esta manera, Él me va a bendecir. Eso ya no opera. Eso era en la ley, en un pacto anterior que fue abrogado, que dice en Hebreos que queda abrogado pues el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, porque la ley nada ni a nadie perfeccionó. Entonces no tiene vigencia. Tú no puedes venir a este tiempo
esta semana estaba reunido con una pareja de pastores. Es lo más curioso. Este pastor con mentalidad del antiguo pacto y la esposa de él con mentalidad entrando apenas del nuevo pacto. Y era muy curioso porque mientras él decía unas cosas, ella se quedaba mirándolo a él y luego me miraba a mí y esperaba que yo ¿cómo se dice? O le celebrara lo que él estaba diciendo o le aclarara de acuerdo con lo que ella está creyendo. Entonces yo los miraba y yo les dije, oye, brother, eso que tú estás diciendo, eso pertenece al antiguo pacto, cuando regía la ley, hermano, y la ley no está en vigencia. ¿Cómo tú vas a decir eso? Porque él comentaba, como no digo nombres, pues entonces puede ser en cualquier parte y seguramente que hay otros que están en la misma situación. Una familia que ha tenido mucha pérdida, ha tenido una pérdida humana y una niña que está en una situación precaria de salud. Entonces, este hijo de Dios, este ministro, decía que esa situación había venido porque su familia, sus hijos habían abandonado el servicio al Señor. Eso es completamente falso, eso es una mentalidad legalista, es una mentalidad de acusación, de condenación, porque entonces eso va en contra de lo que está establecido, de que Dios nos hizo libre de toda maldición. El Señor cargó con toda maldición. Y también de toda maldición, nos hizo libres de toda maldición generacional. Que porque no, ustedes y yo tenemos que pagar consecuencias de las generaciones pasadas y que tenemos que pagar hasta la tercera o cuarta generación. Mamola, eso no es así. Como dijo el gran sabio Serpa Uribe hace muchos años, mamola. Así no es. No nos vengan con ese cuento chino, porque entonces todos vamos a estar acusándonos, señalándonos, condenándonos y ya, perdimos esta batalla. Cristo nos hizo libres de toda maldición. Entonces, cuando este ministro, que necesita entrar al conocimiento del pacto eterno, para él ser libre y liberar a su familia de esa esclavitud en la que lo tiene, entonces, él dice que la pariente de él será sana, que Dios le dijo que sería sana cuando sus hijos vuelvan a la instancia en la cual ellos se encontraban, que era cantando, predicando, yendo a la congregación y ayudándole a él en el servicio del ministerio, que pues tendría que aclarar, pues ese servicio ministerio es un ministerio completamente religioso, de la religión cristiana. Entonces, yo le digo a él que eso no tiene vigencia, ¿cierto? Entonces, que eso no tiene vigencia alguna y que no puede decirle eso a los hijos porque los está obligando. Los hijos, como quiera, porque vieron morir a su pariente amado, porque tienen dolor por la afectación de la niña o del niño que se encuentra en una situación casi parapléjica, en fin, porque han tenido problemas económicos, porque han tenido problemas de la relación conyugal, en fin, eso no lo pueden relacionar que porque le fallaron a Dios en esa situación cuando ellos todavía no han recibido del conocimiento de la verdad presente, del pacto eterno. Ellos lo que han tenido es un esquema religioso y han creído que en ese servicio, entre comillas, a Dios, que es a cuenta de Dios, hay gente que hace cosas, dizque para Dios, y que Dios no está pidiendo. Entonces, ahí hay una acusación, hay una condenación y hay un señalamiento. Y yo exhorté a esta persona, a este pastor, diciéndole, ten cuidado. Si Dios te exige a ti, obedécele tú. Y aproveché y le dije, pero qué especial, mira, tú estás acusando a tus hijos de que esta situación ha venido porque ellos no van a ninguna congregación, ni siquiera la de él. ¿Y qué hay de ti que hace años el Señor está poniendo esto en tus manos y tú evades? ¿Cuántos años hace que Dios te está queriendo promover a un conocimiento de libertad, de gloria mayor, porque la gloria postrera es mayor, y tú le haces el quite al Señor? ¿Cómo así? Entonces, y como yo no vengo a decirte a ti, esas cosas te pasan porque tú le haces el quite al Señor. No, mucho cuidado porque eso es hacer presión religiosa, es tensionar a la gente y ponerla entre la espada y la pared. Dios no está haciendo esa situación. Y aprovecho para decir que nosotros no hacemos pacto con Dios tampoco. Dios tiene un solo pacto y lo tiene con su Hijo y ese pacto ya tuvo cumplimiento. Estamos en lo consumado.
Nosotros no hacemos pacto con Dios. Y Dios no nos va a proponer a nosotros, mira, ven, hagamos un pacto. Dios no hace pacto con el hombre tampoco. Dios hizo pacto con el Hijo. Y ese pacto ya tuvo cumplimiento y estamos en el tiempo de lo consumado. Entonces, queriendo explicar eso para llegar a este punto que es más amplio de lo que estamos compartiendo acá. Y entonces ahí encontramos, decía ahorita, en Romanos 8, por el hecho de que compartimos con las personas y les decimos que en la realidad de lo consumado, tú estás, escúchame bien, tú fuiste en Cristo llamado, tú fuiste en Cristo elegido, tú fuiste en Cristo predestinado, tú fuiste en Cristo redimido, tú fuiste en Cristo perdonado, tú fuiste en Cristo justificado, tú fuiste en Cristo trasladado y tú fuiste en Cristo glorificado. Ahora, por el hecho de que yo lo haya hecho como en 9 aspectos, no quiere decir que esos son los únicos. Son mucho más, pero en este instante no me acuerdo. Pero tú seguramente sí te acuerdas allá. Entonces, en esa realidad es que las personas dicen, pero, o sea, nos escuchan y como que no lo han leído. O sea, ahí está escrito. Dice que el Padre nos trasladó del mundo de tinieblas, lo veíamos el miércoles en la clase de embajadores de reino, del mundo de tinieblas al reino del amado Hijo. Entonces, ¿fuiste trasladado o no? Fuiste trasladado en Cristo. ¿Vas a ser trasladado? No, ya fuiste trasladado. Yo tendría que decirlo de esa manera, es un eterno presente, pero ¿desde dónde se origina? Desde el pasado, pero no es pasado del tiempo cronológico de la tierra, es pasado en la eternidad. No existía el universo y ya Dios te había llamado, te había elegido, te había redimido, te había apartado, te había separado, te había predestinado, te había justificado, te había glorificado, te había trasladado en la eternidad, porque todo eso lo hizo en el Hijo. No había universo. O sea, tú no puedes decir, no, es que porque yo hice una oración, en ese momento yo fui trasladado. No es por la oración. La oración que tú crees que hiciste, que le llaman la oración de fe, eso pertenece a los dogmas o creencias o qué sé yo, o condicionamientos de la religión católica y cristiana. Pertenece a eso. Pero no existía la religión, no existía la tal oración de fe, no existía ni tu papá ni tu mamá, no existían ni los tatarabuelos de tu papá y tu mamá, tampoco existía la tierra, no existía el sol, no existía el universo, no existía nada. Nada de lo material existía, pero Dios ya estaba con Cristo juntamente en la unicidad que lo caracteriza a Él, al Señor. Y en eso ya Dios había preparado este llamamiento tuyo celestial, esta predestinación celestial y toda esta riqueza a la que te estamos comentando. Entonces no está sujeto a tiempo y espacio, no está sujeto a la creación de esta tierra. Está sujeto a la libre decisión por gracia divina que Dios quiso tener. Vamos a leer una parte en Romanos 8 finalmente, a partir del versículo 28 para afirmar este punto, unido a esta parte que acabamos de resaltar ahorita, que hemos dicho que el Señor nos trasladó del mundo de tinieblas al reino del amado Hijo, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a encontrar, les voy a dar la cita bíblica, para que cuando ustedes estén compartiendo con otras personas, pues ustedes tengan ahí el fundamento escrito, el fundamento bíblico. Y les voy a dar, además, para que cuando ustedes estén orando, que igualmente yo lo hago, entonces, en esa oración, nuestra gratitud, nuestro agradecimiento a Dios, lo podamos decir, ¿verdad? Cuando te levantes, cuando estés en algún lugar, Señor, gracias. Gracias porque por tu justicia, por tu benevolencia, por tu amor, por tu sabiduría, Señor, yo fui en Cristo
trasladado. Yo fui en Cristo llamado, yo fui en Cristo elegido, yo fui en Cristo justificado, yo fui en Cristo redimido, yo fui en Cristo perdonado, yo fui en Cristo glorificado, Señor. Fui raptado, fui trasladado, fui hecho hijo. Y además de hijo, fui hecho primogénito tuyo, Señor. Tú me hiciste apto en este llamamiento eterno. Señor, gracias. Eso lo tenemos que hablar a nuestra alma, a nuestra conciencia, a nuestros pensamientos, a nuestra mente, por aquello de que lamentablemente solemos tener una baja autoestima de nosotros, con la creencia de que Dios no nos oye, no nos ve, no se interesa por nosotros. Además, por supuesto, y es que no debe de ser así, porque ya te dije hace mucho rato, Dios no está en tu vida para hacerte favores. Escucha, tú moras en el Señor para que cumplas con el favor de Dios. Entonces, cuando tú vives para cumplir el favor de Dios, está de más decir que por supuesto ahí hay un cuidado de Dios contigo, no por ti, sino porque tú eres importantísimo para el cumplimiento del favor de Dios. Pero si tú estás en tus cosas, en tus caprichos, en tus obsesiones, en tus ilusiones, ¿cómo tú esperas que Dios esté ahí como si fuera ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? El de la lamparita mágica, ¿cómo es? ¿Un qué? Un genio. Como si fuera un genio que sale la lamparita mágica y hace el milagro. y entonces pídeme 3 deseos. ¿Qué necesitas? Lo mismo que decía ahorita. Mucho billete, Señor, mucho billete. Ya. ¿Qué más quieres? Si eres una mujer bien jovencita, bien bonita, multimillonaria. Bueno, está bien. ¿Qué más? Que nunca llegue anciano, que siempre me mantenga vigoroso. Listo, 3 deseos, ahí te los pongo. Hay gente que cree a Dios así. El genio de la lámpara mágica, que se apareció y entonces, si tú estás en el cumplimiento del favor de Dios, del propósito de Dios, amados, tú cuentas con protección y provisión sobrenatural. Lo que tú necesites, no para tus caprichos, lo que tú necesites, lo que sea necesario para el cumplimiento de ese favor o de esa causa de Dios, eso va a estar ahí. ¿Tú qué tienes que hacer? Sentarte en la casa, rascarte el ombligo, las orejas. No. Tú tienes que ser, ya hemos hablado de eso y me queda muy complicado volver a tomar esa parte, pero tú tienes que estar atento en tu oído espiritual y con tu vista espiritual a las directrices del Señor, para que Él te pueda guiar. ¿Cómo se distingue un ministro competente del nuevo pacto? ¿Cómo se distingue un hijo de Dios en este tiempo para ser guiado en el Señor? Porque es una persona que sabe que Dios lo ha llamado para que sea ministro y testigo de Dios, de aquellas cosas en las que el Señor se le ha mostrado y en aquellas en las que el Señor se le mostrará. O sea, un presente continuo. Es una persona que está alerta. Yo no sé si en algún momento, bueno, como cuando ustedes y yo nos quedamos viendo, yo todavía lo hago, porque por acá pasan unos aviones que aterrizan en el Aeropuerto Internacional Matecaña, que vienen de Santa Fe de Bogotá, y cuando hemos vivido aquí en esta zona, entonces yo me quedo en el mirador de mi casa, y me quedo mirando así, Lelito, como cuando estaba niño. Me quedo mirando y digo yo, increíble esa vaina poderse sostener en el aire. Y entonces, eso mismo que tú estás haciendo, que te quedas viendo el avión hasta que lo pierdes de vista, porque ya tú dices, empezó a descender allá en el aeropuerto, ya va a aterrizar, y te imaginas el resto, ¿no? Como cuando tú has viajado o como cuando has visto que la gente ha viajado y se ha salido del avión. Bueno, entonces, es ese mismo acto gráfico y así, tangible, que tú estás ahí observando el avión, es lo mismo que en tu corazón interno y en tu mente espiritual tú te quedas mirando, porque dice, porque has venido a ser ministro testigo
de aquellas cosas que tú has visto y aquellas en las cuales yo me mostraré a ti. Entonces tú estás atento espiritualmente mirando dónde Dios se te va a dejar ver. Y dice que Dios te ha llamado también para que escuches la voz de Él, para que le conozcas y para que veas al justo. Primero, para que le conozcas; segundo, para que veas al justo; y tercero, para que escuches la voz de su boca. Entonces, ¿eso qué tiene que ver? Eso tiene que ver con estar alerta. Pilas, Señor, ¿dónde te voy a ver? ¿Dónde tú te me vas a mostrar? ¿Dónde tú me vas a ministrar? ¿Qué me vas a ministrar, Señor, por favor? Yo estoy alerta, yo estoy atento. De la misma forma que nos quedamos viendo ese avión, hacia dónde va, hacia qué lugar va a llegar. Entonces, de esa manera es que nos quedamos internamente, en nuestro pensamiento interno y en nuestro ser espiritual, alerta, atentos. Así se distingue un ministro competente del nuevo pacto, así se distingue un hijo de Dios guiado por la voluntad del Señor. Sabe en el día a día qué Dios le está diciendo, porque Dios le está ministrando, le está hablando todos los días. O sea, es un individuo que está activo en el direccionamiento del Señor. Sabe a dónde tiene que ir. O sea, y en su tiempo de trabajo, por supuesto, es una persona diligente, es una persona que se ha estado preparando todo el tiempo para servir a Dios, y servir a Dios es servirle a la gente, estar presto en los distintos escenarios. Ahí esa persona debe tener o un oficio del cual él puede subsistir y tener alimento y suplir las necesidades de la familia, porque no es Dios el que suple nuestras necesidades, somos nosotros mismos a través de nuestro trabajo, nuestra capacitación personal, quienes suplimos nuestra propia necesidad. Si no, aquí tengo una madre de familia que trabaja, y aparte de que trabaja, pues trabaja otro poco más, porque tiene iniciativas, hace emprendimientos, entonces compra mercancía, la vende con un porcentaje mínimo de ganancia, como el 2%, no mentiras, como el 30%. Entonces, y es una mujer que entonces tiene cultura espiritual, tiene cultura de reino, santifica los ingresos que Dios pone en sus manos para que haya fruto que abunde a cuenta de ella. O sea, una persona guiada en el Señor es una persona activa, es una persona comprometida en el llamamiento del Señor, comprometida y diligente igualmente en la función y trabajo que debe de realizar de carácter espiritual, y que lo hace en distintas instancias. Entonces, en esa parte, les invito a que revisemos ahí una vez más en Romanos 8, del 28 en adelante, cuando dice ahí: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Escuchen bien, por favor. El sentido real de este escrito, más lo que viene, no está en que amamos a Dios, que las cosas nos ayudan a bien. Yo he visto gente que ama a Dios provocando problemas, teniendo conductas inapropiadas, y nunca van a decir que no aman a Dios, siempre van a decir yo amo a Dios, pero anda poniéndole problema a la gente. No paga cuando se ha comprometido en adquirir dinero prestado, cosas prestadas materiales, y esta persona ni devuelve las cosas. Mandó a pedir prestado una plancha, mandó a pedir prestado un taladro, mandó a pedir prestado un serrucho y nunca lo devolvió. Un libro y nunca lo devuelve. Dijo que iba a comprar un libro, se lo llevó y no lo pagó. Pidió prestado dinero a alguien, incluso hasta el apóstol, hasta el mismo pastor, hasta el Dios mismo, si tiene la oportunidad de que le preste. Mira, Dios, por favor, préstame ahí $1,000,000 de pesos. No lo paga. Pero esta persona dice, yo amo a Dios. Y llora cantando al Señor. Entonces las cosas no nos ayudan a bien porque amemos a Dios. Miren dónde está el fundamento de esto. Esto es: a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué cosas nos ayudan a bien? A los que conforme a su propósito hemos sido llamados.
Entonces no salgas con excusas diciendo que estás metido en problemas, te van a echar de la casa por irresponsable, porque no has pagado el arriendo, porque no has cumplido con la cuota del carro, no has cumplido con la cuota de la moto, con la cuota de la vivienda, no has tenido la manutención para los hijos, tu esposa tiene malestar contigo y entonces te van a poner de patitas en la calle, ya te pusieron las maletas en la puerta, como decía la poetisa, y entonces resulta que ahora tú estás diciendo, pero como yo amo a Dios, aunque esté en la calle, todas las cosas me ayudan a bien. Imagínate, y tienes tus hijos con padecimiento, con hambruna, con necesidades en casa, la esposa tiene que trabajar más de la cuenta, bueno, por Dios bendito. Y tú simplemente te haces, ¿qué te digo yo? Consolación mental, diciendo, no, yo amo a Dios, esto me ayuda bien. No. A los que conforme a su propósito. Hemos sido llamados. Todas las cosas nos ayudan a bien. O sea, el amar a Dios está unido al que yo viva bajo el propósito del Señor. ¿Qué distingue a un hijo de Dios en la vida? Cuando Dios le habla, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué distingue? ¿Qué caracteriza a un hijo de Dios? ¿Qué es la expresión más clara? ¿Qué es la expresión más clara de que lo ama? Una vez que Dios le ha indicado lo que debe hacer, obedecer. Exacto. Un hijo de Dios se distingue porque obedece. Y obedece a Dios en todos los sentidos. Obedecer a Dios no es solamente lo que Dios está diciendo, sino lo que las autoridades, que no se excedan, lógicamente, que no abusen, por supuesto, lo que aquellas autoridades en el orden correcto, que no vaya contra la moral, que no vaya contra la ética, están indicando que se debe hacer. El mero hecho de respetar las señales de tránsito. Eso da a entender que yo obedezco. Primero a Dios, porque obedezco a las autoridades. Las señales de tránsito son autoridad. El llegar al banco y hacer la fila es una autoridad. Ya hay gente que está antes de mí. ¿Cómo yo voy a llegar de último? Habrá excepciones, claro. Seguramente el gerente, el subgerente, bueno, como nos pasó a nosotros en el colegio. Llegamos y que no se puede entrar a parquear el carro, pero el hombre abrió la puerta y bien pues siga. Son excepciones. Y no me conoce ni nada o no nos conoce, pero nos deja entrar. Esas cosas pueden pasar, ¿cierto? Pero no siempre es la norma. Entonces a veces uno quiere a la brava. Una fila es una autoridad. Yo llego a la fila, la gente está en la EPS, en el dispensario, está en el banco. Yo tengo que respetar esa fila. Pero que amo a Dios y quiero arrasar con la gente. Diga, quítese, que es que vea, me está doliendo mucho la muela, yo tengo que entrar al consultorio, quítese. No, ¿qué es eso? ¿Qué le pasa? Cuidado. Entonces, a los que conforme a su propósito hemos sido llamados, lo que nos esté aconteciendo, que no ha sido buscado por ustedes y por mí, por nuestra mala conducta, sino que son cosas que están ahí, que tú llegas a un lugar y resulta que vino otro, se anticipó, habló mal de ti, te dejó la moral por el piso, la imagen tuya quedó, mejor dicho, y nadie quiere saber nada de ti, la gente te mira mal y tú dices, pero ¿qué pasó? Y si tú estás dentro del propósito del Señor, caminas en el propósito de Dios, tranquilo, tranquila, eso te ayuda a bien. Tienes a Dios a tu favor, haciendo justicia en esa circunstancia que otro u otros provocaron en tu contra. Tranquilo, tú sigue haciendo la voluntad del Señor, adelante, y esa circunstancia saldrá a la luz y las cosas se tendrán que esclarecer. Luego dice, porque a los que antes conoció, antes, cuando dice antes se refiere a ¿qué? ¿Cronológico o kairos? Se refiere al kairos de Dios, que no es tiempo. Decir aquello de el kairos es el tiempo de Dios, es decir una incoherencia y es decir una cosa completamente contradictoria. O sea, eso es una contrariedad impresionante. Porque Dios no vive en tiempo y en su eternidad Dios no maneja tiempo, no podemos decir tiempo kairos. Lo que tenemos que decir es el kairos. Y el kairos es donde Dios actuó
en su perfecta voluntad, dispuso todas las cosas. Dios no tiene lunes, martes, miércoles como nosotros aquí en la tierra. Dios no tiene enero, febrero, marzo. Dios no tiene 1980, año 5. Dios no tiene absolutamente nada de eso. Entonces, en ese kairos del Señor, dice que Dios nos conoció. Entonces, porque a los que antes conoció, y ese antes es Cristo en eternidad. Él nos conoció en el Hijo en la eternidad. Ese antes. Luego dice, entonces, también a estos los predestinó. Todo esto que sigue es en el antes. Y ese antes es Cristo eternidad. Cristo eternidad, no tierra. Entonces, allá te conoció eternidad en Cristo, pero también te predestinó. Y dice, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. También debes decir eso. Padre, tú me hiciste, aparte de que en ti fui redimido, entonces tú me hiciste conforme a la imagen de tu Hijo. Yo fui hecho conforme a la imagen de tu Hijo. Dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Si te das cuenta, Él es el primogénito entre muchos hermanos. Como ustedes y yo somos primogénitos, entonces el Hijo eterno es el unigénito. Ustedes y yo no somos unigénitos. Ustedes y yo somos primogénitos. Quiere decir que fuimos engendrados todos del mismo Padre. Aquí nadie nació primero, luego otro nació segundo, luego otro nació tercero. Que sí ocurre en la tierra, ¿cierto? El primer hijo que nace, mujer u hombre, es primogénito, es primogénita. Primero. En Cristo no. Todos nacimos de la misma esencia, naturaleza divina del Señor. Fuimos engendrados con la naturaleza divina del Señor. Y a todos nos engendró como primogénitos. Cristo es el unigénito, pero nosotros somos primogénitos del Padre eterno. Entonces luego dice, y a los que predestinó. ¿Cuándo los predestinó? Antes, eternidad, en Cristo. A estos también justificó. ¿Cuándo los justificó? Antes. Luego dice, a estos justificó. Y luego, a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Cuándo? Antes. Kairos de Dios. Cristo. Ahí les dejo eso, por amor a Dios. Y en Colosenses 1:13, ya aquí terminando, por favor, porque si estuviera mi esposita, me estuviera mostrando varios dedos diciéndome ya, se acabó el tiempo. Entonces, por respeto al tiempo de ustedes, nos toca dejarlo hasta acá, pero Colosenses 1:13 ya te dice que nosotros fuimos trasladados del mundo de tinieblas al reino del amado Hijo. Aquí te lo leo, por favor, y termino. Colosenses 1:13. ¿Dónde está, Señor, este bendito Colosenses? ¿Qué se hizo? Yo vi una niña que estaba por ahí, ¿será que ya le echó mano a esta bendita cita? Colosenses. Dice 1:13, el cual nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Eso también tienes que orarlo, declararlo en tu oración íntima, personal. Señor, gracias porque en ti fui librado de la potestad de la ignorancia, tinieblas, librado de la potestad de la ignorancia y fui trasladado al reino de tu amado Hijo. Cambiemos nuestro pensamiento, cambiemos nuestra confesión, cambiemos nuestra oración. Bendecidos en Cristo, justificados, redimidos y glorificados. Nos vemos el miércoles a las 7:30 en la noche por este medio y presencial también, ¿sí? Los que están con inconvenientes de llegar a la presencialidad, que muy seguramente lo vamos a hacer desde acá también, desde Quintas de Baleares, en el apartamento 604, aprovechando que mi suegra no está, no mentiras. Aprovechando que ya no está. Aquí nos hacemos siempre con el permiso de ella. Apartamento 604 en Dos Quebradas. Un abrazo fuerte, les amamos. El Señor les guarda, les guía en su propósito y voluntad.